¡Ey! ¿Qué pasa, cabrones? Aquí estamos en el segundo tutorial, por fin. 3 años después del primero, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Como dice el refrán. Así que nada, vamos a ver un poquito. Tenemos aquí abierto el proyecto del tema Insanity, ¿vale? El tema que he sacado por Ensign o Enzyme Records, como queráis llamarlo, hace aproximadamente pues 2 semanas, 3 más o menos. Bueno, el tema ha sido regalado, ha sido free, pero digamos que es una introducción de lo que será mi próximo EP por este sello, por el cual he fichado hace muy poquito y bueno, no sé lo que tardará en salir el nuevo, pero realmente no sé lo que tardará, pero no creo que tarde mucho, porque está acabado, está masterizado, está listo ya. Así que es cuestión de un poquito de tiempo y bueno, y yo espero que os guste. Sabéis que siempre intento hacerlo lo mejor posible y con mucho cariño por este estilo que tanto significa para mí y en fin. Bueno, vamos a proceder. Aquí tenemos abierto el proyecto, muy bien. Lo voy a dejar para que escuchéis un poco. Esto sería la intro, básicamente, como está el tema en sí. Vale, en este tutorial lo que vamos a ver es cómo hacer una subida, qué sonidos hay en esa subida y cómo están secuenciados, por decirlo de alguna manera. Entonces, la intro vamos a saltarlo un poquito, pero bueno, también para que veáis lo que lleva. Por ejemplo, en este trozo lleva lo que vienen a ser 3 sonidos, básicamente, que vienen a ser este, que es el más, digamos, principal de lo que sería el primer compás de la canción. Ya está, es un sonido que encontré, me parece, si no recuerdo mal, en Omnisphere. Es un plugin que utilizo bastante, me gusta y tiene bastante sonido muy interesante. Luego, otro sonido sería un ride o ride, simplemente sonando corto, recortado. Y un bombo muy limpio y con un poco de reverb. Vale, si quitamos el reverb sería así. Muy seco. Vale, por eso el reverb está para que dé un contragolpe y quede un poquito más dinámico todo, un poco más relleno. Y bueno, el bombo, por llamarlo bombo, ¿no? El golpe este está hecho con Silent. Es sintetizado. El ride es Dramazone. Y el sonido este, como os he dicho, es Omnisphere exactamente. Me creía yo que estaba sampleado, pero no. Está aquí el plugin. Y mira, aquí tenéis hasta el preset, Retro Mal Reunion. Bueno, vamos a pasar a la parte de la subida, que sería aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, la voz esta que hace un delay. Crazy, 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 crazy. Vale, ese delay de momento lo vamos a dejar apagado, pero para que os hagáis una idea de cómo sería, esto sería así. That is crazy, 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 crazy. Did I ever tell you the definition of insanity? Vale. Entonces vamos a apagar, de momento vamos a silenciar esta pista para que no nos esté dando el coñazo de mientras. Y bueno, os voy a decir lo que hay aquí. Aquí habría lo que yo llamo un kick down fall, que sería un bombo limpio también, acompañado, o sea, con una cola bastante larga y acompañado de un ruido blanco en decadencia, ¿vale? Cayendo, que sonaría así. ¿Vale? Otro sonido sería un crash invertido. Además de un crash normal. Luego aquí tendríamos una palma, que os voy a poner la secuencia completa. Luego tendríamos un hi-hat cerrado. Que está paneado a ambos lados, es una automatización. El ride, por ejemplo, lo tendríamos hasta aquí.
como habéis visto, se va cerrando poco a poco. Luego tendríamos 2 samples de percusión, que yo lo uso para darle un poco más de dinámica. Ese sería uno. Y ese sería el otro. Bueno, y luego vamos a la parte que nos interesa. Serían estos 3 sonidos, ¿vale? El primero sería este, que es, digamos, el que más crea la subida, la sensación de subida, ¿vale? Que es ampliado, pero no es un sample de librería, ¿vale? No es un sample que yo haya encontrado en una librería, es un sample que yo mismo no creé, porque no lo creé yo, pero sí que lo retoqué en algunos aspectos. Me parece que lo encontré en un Omnisphere, en el plugin Omnisphere. Como he dicho antes, me gusta bastante ese plugin, encuentro bastantes cosas interesantes y útiles. Y bueno, en su día me parece que lo sampleé para poder editarlo, retocarlo, cortarlo como veis aquí, y poder usarlo de una manera más eficaz, digamos. Bueno, el sonido es este. Ahí se corta, pero eso luego en la canción, una vez que están todos los sonidos puestos, no... Al contrario, más bien queréis que se corte de esa manera y no que se quede con un delay o un reverb de fondo. Es por eso por lo que se suele samplear, porque ese sonido lleva delay y reverb, pero justo aquí, cuando llega aquí, corta todo. Luego, aquí tendríamos ruido blanco. Y luego, digamos, un acabado para ese ruido blanco. Vale, los 3 sonidos a la vez serían así. Vale, para que quede limpio, quede libre, una vez que acaban los sonidos, quede libre totalmente, en silencio todo, para que cuando suene la voz The definition of insanity. suene limpio todo, ¿de acuerdo? Entonces, realmente no tiene más, es lo que os acabo de explicar, son los sonidos que os acabo de enseñar. Sería todo junto, sería una vez más así. Did I ever tell you the definition of insanity? Vale, luego aquí tendríamos un crash paneado hacia un lado y un crash paneado hacia otro lado, ¿vale? Este sería uno. Y este sería el otro. Para darle un poco más de dinámica. Luego aquí tendríamos un snare. Sencilla la secuencia, como veis. Y bueno, y el sonido de la Glock 17. Y realmente ya está. No tiene nada más. Como veis, tampoco es algo del otro mundo. Lo único que, claro, digamos que necesitan los sonidos adecuados, creando una secuencia adecuada que tampoco esté muy sobrecargada. Y sinceramente poco más. Sobre todo lo más importante para mí es este sonido. Si yo quito ese sonido, se queda más vacío todo y con menos sensación de subida. Vale, es como una sensación, es como... no sabes si está subiendo ahí o no hasta que, digamos, que ya te lo demuestra el clap, etcétera, pero hasta entonces es un poco incertidumbre, ¿no? Bueno, y ya por último lo que voy a enseñar es, por ejemplo, todos estos samples los dejaré en la descripción para que los podáis descargar y los podáis usar, aunque yo siempre recomiendo que uno se cree sus propios sonidos, que uno se busque y recopile su propia librería de sonidos, puesto que eso es lo que va a sonar luego en la canción y es lo que la hace especial o única, digamos, ¿no?
Pero bueno, para echar un poquito una mano, pues yo os los dejo ahí, así pues los podéis usar y en fin. Igualmente os voy a enseñar cómo hacer un sonido no exactamente igual, pero sí parecido, sintetizadamente, ¿vale? Con un sinte. Vamos a crear una pista de audio, de instrumento, perdón, con el plugin Vanguard. Entonces vamos a crear un cuadrico para dibujar MIDI. Y vamos a dibujar desde, por ejemplo, C2, ¿vale? Que sería Do. Bueno, le vamos a quitar, lo primero es encajarla. Ahí. Y le vamos a quitar el delay que tiene. Que está aquí. Delay y reverb. Fuera. Ahora. Cogemos, ponemos la cuadrícula, por ejemplo, en 1.16. Y lo que vamos a hacer es repetir. Y subir. Repetir, subir, repetir, subir. Así hasta que tengamos una cosa parecida a esta. Vale, más o menos. 1, 2, 3, 4, hasta aquí sería, para que sea un compás justo. Y bueno, en este caso, como me he quedado un poco corto, tendría que haberlos hecho un poco más largos. Pues lo que vamos a hacer es tirar. Vale. En Cubase, ¿vale? En que hace, cambiando la flechita, podéis elegir 3 tipos de flechas. Flecha normal, flecha de transposición de tiempo, me parece que era, y flecha de estirar el tiempo, por así decirlo. No sé en otros secuenciadores cómo irá esto, pero me imagino que tendrá también muchas similitudes con respecto a esta manera de trabajar. Luego lo que vamos a hacer es entrar de nuevo aquí, seleccionar todo, nos acercamos y lo que vamos a hacer es tirarle una chispa para que se pisen unos con otros. Ahora nos vamos y abrimos el plugin de nuevo. Esto ahora mismo va a sonar así. Vale, una mierda. Y lo que vamos a hacer es marcar el glide. Y lo vamos a poner en 1-1. Vale, más o menos ya vemos un cambio. Aprovechamos y probamos varios presets, por ejemplo este. Marcamos de nuevo. Vale, este sería más lo que estamos buscando ahora mismo. Como he dicho antes, el delay y el reverb debería de quitarlo, y simplemente porque si no, lo que he comentado antes, queremos que cuando llegue aquí, ¿vale? A este trozo en el cual ya entra la voz, Of Insanity. queremos silencio ahí. Vale, por norma general, por lo menos en mi caso yo lo prefiero. No me gusta que se quede algún sonido arrastrándose por ahí y a la misma vez que se oiga la voz que tiene que dar paso al bombo, ¿no? Así que en este caso, bueno, en este caso se puede coger y hacer dos cosas. La primera, coger y directamente quitarle el reverb y el delay y se quedaría así. Vale. Pero claro, el sonido se queda un poco seco, entonces también se podría coger y o bien los samplea con el delay y el reverb, ¿vale? Sampleas el sonido y una vez que lo sampleas lo que hace es cortar aquí, como por ejemplo estaría cortado este, que es el que uso yo. Vale, como veis aquí tiene un corte. Si yo hiciese así el sonido seguiría, pero a mí lo que me interesa es que se corte justo ahí. Vale, en este caso sería ahí. Entonces vamos a quitar el otro. Vamos a bajarle, que está demasiado fuerte.
tell you the definition of insanity. ¿Veis? No es exactamente el mismo sonido, lógicamente, pero es similar y cumple la misma función que el otro, que es dar una sensación de subida y de comienzo, ¿no? De lo que vendría a ser ya la parte en la que entra el bombo. Y bueno, lo que he comentado antes, se podría coger y se podría o samplear ya con delay y reverb y cortáis o cualquier cosa, o directamente samplearlo seco, añadirle luego el reverb y el delay y podéis automatizar ese reverb y ese delay para que se corten cuando a ti te interese. Esa sería otra opción, un poco más trabajosa para mi gusto, pero bueno, sería otra opción también. Y bueno, no tiene mucho más, también depende de qué canción, depende de cómo queramos hacerlo. Hay veces que se puede hacer con menos sonido incluso, hay veces que se puede hacer con más. Así que la verdad que nada más, simplemente os dejaré estos samples en la descripción, ¿vale? Aquí abajo. y listo, y nos veremos en el próximo, no sé cuándo será, ¿vale? Yo lo haré lo antes posible, esta vez prometo que no serán 3 años de nuevo. Y bueno, dejadme comentarios sobre qué os gustaría que fuesen los siguientes videotutoriales. Y en fin, nada más, hasta aquí el segundo tutorial y ya nos vemos en el tercero, cabrones.